adoramos, Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Digno eres. El centro de todo eres tú, Jesús. El centro de todo eres tú, mi Rey. El centro de todo eres Jesús. El centro eres tú, mi Rey. Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro, y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Señor, de ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. El principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Señor, de ti, Jesús. Te adoramos, Rey. Digno eres, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos en esta tarde. Tú eres el centro, Señor. Digno eres. Dígale en esta tarde: tú eres el centro, Señor, y nada importa más que tú. Tú eres el centro, Señor, y nada importa más que tú. Oh, nada importa más que tú, Espíritu Santo de Dios. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro, mi Rey. Nada importa más que tú. ¿Cuántos pueden decir ahí en sus casas? Nada importa más que tú, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el centro en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Digno eres, Rey. Digno eres, Señor. Digno. Y nada importa más que tú.
importa más que tú. Oh, aleluya, te adoramos en esta tarde. Nada importará, nada importa más que tú. Te viste hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Señor, tuyo será el centro por siempre, mi Rey. Tuyo es el centro, tú eres el centro, Jesús, aleluya. Tú eres el centro, amén. ¿Cuántos pueden ahí en su casa decirle al Señor: tú eres el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, aleluya? Gloria a Dios, te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Con ustedes vamos a estar pasando al pastor, amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a todos. Esperamos en el Señor que hoy usted haya empezado con un día de agradecimiento, un día de gratitud a nuestro Dios. Un domingo hermoso, soleado. Saludamos a los hermanos que en este mismo momento se están conectando, gloria a Dios. A los que logran conectarse, ya se les mandó ya se mandó, hermanos, y posterior se va a estar mandando el mensaje en el canal de YouTube de la iglesia Torrefuerte de París. Pero qué bueno tenerle en esta tarde aquí, de verdad que sí, qué bueno compartir con usted una palabra, qué bueno saber que Dios es fiel y para siempre su misericordia. Y vamos a orar, en esta mañana vamos a orar para entregar en las manos de Dios este momento que vamos a estar aquí. Gloria al Señor. Es un día de victoria, un día de bendición. No es cualquier día, es el día que hizo el Señor, y por eso debemos alegrarnos en Él. Padre, en esta mañana, hermosa tarde, entregamos este momento, Señor, lo entregamos y lo ponemos en tus manos. Toma el control de nuestras mentes. Te entregamos nuestro corazón y nuestra mente. Entregamos todo lo que somos en este tiempo. Apartamos el mejor tiempo como ofrenda, como holocausto ante ti, oh Dios. Y toma el control, oh Dios, de cada amigo, hermano, de cada persona. No importa cuál sea la situación, circunstancia que esté atravesando. Toma control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este preciso momento de nuestro corazón, de nuestra mente. Padre, que tu palabra hoy, en esta tarde, haga efecto. Que tu palabra hoy, en esta tarde, Señor, estremezca. Que tu palabra hoy, en esta tarde, nos hable, nos dirija, nos proteja. Que hoy, en esta tarde, oh Dios, sintamos al deseado de todas las naciones, al Altísimo Jehová de los ejércitos. Aleluya, cabalgando sobre su caballo blanco, dándonos la victoria, porque Él ha vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por atender a nuestro llamado, gracias por conectarse, gracias. Queremos en esta tarde ya hablar sobre uno de los salmos más significativos, de los salmos más, quizás un ícono de los 150 salmos que registra nuestra Biblia. Para algunos es un salmo que en el tiempo de hoy ha protagonizado
muchos momentos de angustia, muchos momentos de preocupación, de miedo. Es un salmo que se ha tomado también como de repente como algo, como le digo, como un salmo de protección, algo así. La gente aún no creyente en Dios, sino que son solamente oidores de la palabra, han tomado este salmo, hermanos, para tratar de protegerse en momentos difíciles como el que estamos pasando hoy. Y es que es el Salmo 91, un salmo que ahorita ha sido muy invocado. Es un salmo que ha sido muy llamado, muy aprendido también. Y es un salmo que está en la boca de todo el mundo. Pero la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La Biblia es categórica. La Biblia dice que Él nos compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y dice que habla de este hombre como un hombre prudente, que no solamente oyó, sino que hizo conforme a la palabra. Así que más que un salmo protagónico en estos tiempos, es un salmo que nos enseña muchas verdades y quisiera compartirlo en esta tarde. Si tiene su Biblia cerca, gloria a Dios. Si tiene su Biblia cerca, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Teológicamente el hombre no ha encontrado el autor de este salmo. Algunos aseveran en decir que pudiese ser tanto David como Moisés, porque Moisés escribe el Salmo 90. Y algunos estudiosos consideran de la palabra que tanto pudo haber sido David, haciendo referencia al lazo del cazador, como a la persecución que Saúl tuvo con él una vez fue ungido como rey por el profeta Samuel. Pero también algunos dicen que pudo haber sido Moisés, y que el lazo del cazador pudiese estar refiriéndose a ese gobernador de Egipto, Faraón, determinado trató de, atrapar al pueblo de Israel y seguirlo subyugando después de los 400 años. Sea David o sea Moisés el escritor de este salmo, lo que sí sé es que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y que si está en la santa palabra es porque Dios quería que ese salmo estuviera escrito para el fortalecimiento y conocimiento, del pueblo de Él en momentos difíciles. Sin lugar a duda, el Salmo 91 tiene que ver con acontecimientos
tienen que ver con promesas. El Salmo 51 habla de promesas como la presencia de Dios, habla como la protección de Dios, habla de la paz de Dios, habla de la perspectiva de Dios, provisión de Dios y el poder de Dios. Este salmo se sintetiza en 6 poderosos eventos de Dios hacia su pueblo: presencia, protección, paz, perspectiva, provisión y poder de Dios sobre los que le buscan. Pero yo quisiera solamente, de los 16 versículos que contiene este capítulo 91 del libro de los Salmos, solamente quisiera conversarles sobre el primer versículo. Solamente sobre el primer versículo, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hasta ahí. Y quisiera hablarles sobre este primer versículo. Este primer versículo que denota algunas características muy interesantes, porque habla de un habitar y habla del lugar del que habita. Y permítanme en esta tarde hablarles sobre esta palabra, el que habita. Habitar es una palabra que viene de una raíz hebrea que significa shakan, S-H-A-K-A-N en hebreo. Proviene de la vida nómada y significa morar en una tienda. Shakan puede significar morar, asentarse, pero no digo de asentarse, de buscar una silla, sino de establecerse en un lugar, permanecer, quedar. Y basado en este significado hebreo de esta palabra habitar, quisiera verla desde la perspectiva habitar, hablar de 2 palabras que conllevan el significado de esta palabra habitar. Y quisiéramos decir que los que habitan al abrigo del Altísimo, estamos hablando de los que están bajo su presencia y dirección. Habitar es estar bajo la presencia y bajo la dirección de Dios. Presencia. Cuando estamos bajo su presencia, tenemos una palabra de Dios en nuestros labios. Cuando la presencia de Dios está, la presencia de Dios se encarga de poner una palabra en nuestros labios, en nuestra boca. No importa el momento que usted y yo podamos estar atravesando, Dios pone una palabra cuando estamos bajo su presencia. Primer libro de Reyes, capítulo 17, narra la historia del profeta Elías, cuando Dios tiene un trato especial con este hombre. Y este hombre en el capítulo 17, versículo 1, hace una declaración muy poderosa y peligrosa. Dios, en cada dispensación bíblica, dispensación significa periodo o tiempo, en cada dispensación bíblica, Dios siempre tenía una palabra para el pueblo de ese momento que se desenvolvía en la escena. Como por ejemplo, para el diluvio, Dios tuvo una palabra de un hombre llamado Noé, pregonero de justicia, que casi por 120 años estuvo construyendo, y no solamente construyendo, estuvo predicando acerca de lo que venía sobre la tierra. Quiere decir que estar bajo la presencia de Dios te hace candidato a recibir una palabra de Dios. Estar bajo la presencia de Dios prepara tus labios y prepara tu boca, porque el ángel saldrá con tenazas, tomará carbón encendido, quemará tu boca, sentirás libertad para hablar, y la palabra que Dios ponga en tus labios tendrás que decirla. Estar bajo la presencia de Dios te acondiciona para recibir una palabra de Dios. Y la palabra de los profetas por lo general nunca eran palabras sencillas y suaves por la condición del pueblo.
Es como cuando tú vas a un médico con un gran problema muy serio que puede hasta llevarte a una cirugía y tú quieres que te den una pastilla de 15 centavos, de esa Panadol, de 50 como sea. No. Dios en cada dispensación puso hombres con palabra porque estaban bajo la presencia de Dios. Y cada vez que Dios ponía una palabra en la boca de estos hombres, era una palabra dirigida a una necesidad. Dios, que conocía el momento que atravesaba el pueblo, mandaba siempre la palabra indicada y correcta a través de los profetas. En el tiempo de Jesús, antes de que éste saliera a la palestra pública, se levantó Juan el Bautista con una palabra poderosa, tremenda y terrible, desafiando al gobierno romano de aquel tiempo y a las autoridades religiosas de los judíos. Pero su palabra era tan poderosa que la gente dejaba la ciudad para ir al desierto a oírla. Algo había en la palabra del profeta Juan el Bautista que, aunque a muchos no le gustaba, a otros sí les beneficiaba escuchar esta palabra y se reconciliaban con Dios a tal magnitud que hacían fila para ser bautizados por Juan el Bautista. Es que estar bajo la presencia de Dios, pone Dios a través de su Espíritu Santo una palabra en tu boca. Por eso el salmista, sea Moisés o sea David, dijo el que habita, porque el que habita está bajo la presencia de Dios, y al estar bajo la presencia de Dios recibes una palabra de Dios. Y este profeta, en tiempos cuando el rey Acab y su esposa, su mujer Jezabel, estaban totalmente entregados a la idolatría y habían llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Se levantó este varón de Dios y en el capítulo 17 del primer libro de Reyes dice una palabra muy simbólica y conocida. Vino una palabra del cielo, la puso en la boca de Elías y dijo de esta forma: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Y la palabra venía bajo la perspectiva de la presencia de Dios. Cuando hay una palabra en tu boca, vendrá de parte de Dios, y aunque la palabra no guste al que la escuche, es la palabra de Dios para este tiempo y para este pueblo. Yo siempre he dicho, las congregaciones tienen el pastor que Dios quiere que tengan, y las congregaciones tienen que abrir su corazón a los cambios que Dios tiene en cada periodo, en cada ciclo de la vida de la congregación, porque a veces la congregación necesitará un hombre como Moisés, con un corazón de pastor, que desde antes que el sol saliera hasta que el sol se declinaba podía atender con una paciencia y con una mansedumbre al pueblo de Israel. Que cuando Israel pedía agua, Moisés tocaba o hablaba a la peña y el agua brotaba. Cuando Israel quería carne, Moisés oraba y Dios mandaba codornices. Cuando Israel pedía favor de Dios, Moisés estaba ahí como el pastor, dando la necesidad de cada uno de ellos. Pero en la transición, cuando llegaron a las fronteras de Canaán, Moisés es llevado por Dios a uno de los montes Nebo. Allá Dios a los 120 años se encarga de hacer una ceremonia, lo entierra y nace un nuevo liderazgo que ya venía dando inicio en el desierto en las manos de un jovencito llamado Josué, establecido por Dios. Ahora con Josué algunas cosas cambian. Con Moisés ellos esperaban que la piedra brotara agua. Con Josué, cuando ellos pedían agua, están casi a unos kilómetros por la tierra prometida para ir y conquistar. Ahora Josué les dice: ustedes quieren agua, caben pozos. Nada de piedra. Esta vez Josué no hablaba con las piedras, ni les pegaba la piedra. Caben sus propios pozos, caben, allá hay agua. ¿Quieren Jericó? Vamos a dar una vuelta diaria y al séptimo día 7 vueltas. Va a caer, pero hay que pelear por la tierra. Dos clases diferentes de liderazgos.
Con Moisés, el hombre reconocido en la Biblia como el hombre más manso de la tierra. Pero Josué es un hombre conquistador, un hombre de territorio, un hombre de repartición, un hombre con espada en su mano. Y había una palabra diferente en la boca de Moisés por Dios, y había una palabra diferente en la boca de Josué por el mismo Dios. Ahora, el que está bajo el abrigo tiene una presencia, y la presencia le da una palabra, y la palabra de Elías era una palabra dura. Él dijo: vive Jehová de los ejércitos de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá agua hasta que yo lo diga. La palabra que usted a veces desea escuchar no es la que Dios tiene para usted. Dígame si en ese momento el pueblo de Israel quería atravesar una situación de sequía, una sequía muy terrible, poderosa. No había alimento, el pasto se iba a secar, las bestias iban a morir, el alimento iba a escasear. Por lo tanto, hermanos, se avecinaba algo muy duro sobre el pueblo de Israel. Pero la palabra, porque había un hombre bajo la presencia de Dios, la palabra de Dios vino porque había un hombre bajo la presencia, bajo el abrigo, y la palabra trajo algo que a muchos no les gustaba oír. Y es que la gente le gustaba escuchar siempre la palabra de ternura, la palabra de protección, la palabra de presencia. Pero cuando Dios mandaba un profeta con una palabra bajo su presencia y la palabra no gustaba a los oídos, hermanos, la palabra también venía de Dios, y uno tiene que aprender a escuchar en este camino la palabra tierna, el toque al hombro, aquel que te dice: levántate, tú puedes en el nombre de Jesús, a como venga una palabra de reprensión por parte de alguna autoridad que Dios tenga sobre ti, por parte de un liderazgo, por parte de tu pastor, por parte de nuestro supervisor. Una palabra también a veces que nos tiene que sacudir, que tiene que hacernos entrar en razón, porque los tiempos son finales, los tiempos son totalmente, hermanos, nos están diciendo los tiempos que algo viene sobre la tierra, y no es tiempo para a una herida profunda echarle una agüita tibia. Es tiempo para ir a la raíz a través de la palabra y predicar la palabra de la manera que Dios te la dio. Porque tú estás bajo la habitación, tú estás ahí, aleluya, bajo el abrigo del Altísimo. Tú habitas, y cuando tú habitas hay una presencia, y cuando hay presencia hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios, la palabra de Dios nunca va a faltar. La palabra de Dios va a estar ahí mientras tú te mantengas al abrigo del Altísimo. Esta promesa no es para cualquiera persona. Muchas personas que aún no conocen a Dios, otras personas que se han apartado de su camino, otras personas que dicen ser cristianas, pero están viendo a Jesús desde el árbol y no quieren descender porque Jesús quiere ir a sus casas. Otras personas que lo visitan de noche porque no quieren que la sociedad se dé cuenta de que están, aleluya, buscando al Cristo verdadero. No importa, puede ser como Nicodemo, puede ser como Zaqueo, pero no importa. Lo importante es que esta palabra es para los que están, dice la Biblia, bajo el abrigo del Altísimo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Usted le pregunta a la gente: ¿usted es cristiano? Y todo el mundo es cristiano. Todo el mundo dice amén. Todo el mundo conoce a Dios. Yo a veces salgo y le dice: varón, Dios te bendiga, amén. Y yo digo: ¿quién será? Y después al rato lo veo con una cerveza en la mano, diciendo una palabra deshonesta, una palabra no correcta. Y yo digo: santo, aquí todo el mundo es creyente de boca. Decimos con nuestra boca conocer a Dios, pero con nuestro hecho y nuestro corazón estamos negando lo que Dios hace realmente en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos mucha levadura. La levadura es una forma de expresión de hacer agrandar las cosas. Esta promesa del capítulo 91 del libro de los Salmos no es para cualquiera persona. Es el que habita al abrigo del Altísimo. Y por misericordia Dios guarda también al pecador cuando éste se arrepiente. Bendito sea Dios, porque hoy su misericordia es nueva. Pero esta palabra habitar
nos lleva a la presencia y la presencia nos da una palabra. ¿Cuál es la palabra que Dios ha puesto en tu boca? Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que mi familia conocerá a Cristo. Vive Jehová, aleluya, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que estoy sano de toda enfermedad. Vive Jehová, aleluya, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no me vendrá ningún mal, ni plaga tocará mi morada. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, aleluya, que Él, aleluya, me va a dar todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que ni mal ni plaga, que caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, que tiene una presencia, aleluya, pero también la presencia te da una palabra. ¿Cuál es tu palabra? Hoy día usted enciende el celular, hermano, y busca en Facebook. Allá hay 1,000,000 de palabras. La gente quiere oír palabra y no le importa si la palabra es adulterada, no le importa si la palabra viene de Dios o no viene de Dios, no le importa si es por emoción, por los sentimientos. A la gente no le interesa, a la gente le gusta la saltadera, la brincadera, el pastor que empuja, la gritadera y el montón de gente. No, habiendo muchos, aleluya, en Galilea, en Jerusalén, de Jesús solamente se fijó en 12 hombres, gloria a Dios, porque con 12 hombres, aleluya, revolucionó el momento que se vivía en la religión de Israel. Despertó el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a Dios, e hizo volver a Israel nuevamente a los caminos de Dios. Porque lo que hoy empieza como algo pequeño, aleluya, la gloria postrera será aún mayor que la primera. Si tú tienes una palabra de Dios, si tú habitas al abrigo del Altísimo, tú tienes presencia de Dios. Y si tú tienes presencia de Dios, tú tienes una palabra de Dios, aleluya. Y aunque la palabra no sea gustosa al oído de la gente, la palabra tiene que ser predicada. La palabra tiene que decirse tal y cual está. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y tenemos esta palabra profética más exacta que toda, aleluya. Ella se cumplirá, una jota, una tilde, aleluya, ella no va a pasar, ella se va a cumplir. Cuando hay presencia, hay palabra. Y la palabra de Elías era una palabra dura para el rey y para todo el pueblo. Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. No te atrevas a decir la palabra que Dios ha puesto en tu boca, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te da. Si el Espíritu Santo te da una palabra de paz, pues es una palabra de paz. Si el Espíritu Santo te da una palabra de bendición, recíbela. Si el Espíritu Santo te ala la oreja en un momento dado y te da una palabra para que reacciones a algo, aleluya, acéptala también, porque es una palabra divina. Este paquete de 66 libros llamado Biblia, que se escribió en un periodo aproximado de 1600 años, 1000 en el Antiguo Testamento y 500 aproximadamente en el Nuevo Testamento, que atrae a autores de diferentes épocas y edades, de diferentes rasgos sociales, pescadores, reyes, gente que estuvo en el palacio. Esta palabra tiene cumplimiento profético en este tiempo, y hay una palabra que no puede ser obviada. El Señor viene como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, el Señor hará su aparición como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Como cuando tú parpadeas, el Señor viene, y por cuanto Él viene, aleluya, Él ha puesto una palabra en cada uno de ustedes. Tú tienes que tener una palabra para tu familia. Si estás bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, tú tienes que tener una palabra para tu cónyuge. Tú tienes que tener una palabra para tus hijos. Tú tienes que tener una palabra para tus vecinos. Tú tienes que tener una palabra para la gente que está contigo, los que se gravitan a tu alrededor. Tú tienes que tener una palabra. Jesús siempre tenía una palabra, y esa palabra era restauradora. Esa palabra te llenaba de ánimo. Cuando Josué había experimentado la muerte de su líder,
Oh, yo me imagino el ánimo de Josué como joven de 40 aproximada, se fue al suelo. Él no sabía qué hacer y ahora qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Él había visto en Moisés todo el cumplimiento de que él a través de Moisés y su liderazgo, él iba a conquistar, iba a hacer, pero Dios se lleva a Moisés. Ahora Dios tiene una palabra en el primer capítulo de Josué y le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Mira que no te apartes de la ley, ni a izquierda ni a derecha, para que todo lo que hagas seas prosperado en todas las cosas y te vaya bien por tu camino. La palabra de Jehová cambia la encrucijada de los tiempos. La palabra de Jehová cambia la historia de un hombre. La palabra de Jehová cambia la historia de una nación. La palabra de Jehová cambia la historia de todo un pueblo. Cuando tú tienes una palabra, pues porque tú estás bajo la presencia de Dios y estás bajo el abrigo del Altísimo. Y aunque la palabra sea dura, difícil, vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. Cuando los profetas llegaban a los pueblos, la gente le mandaba a preguntar: ¿tu venida es en paz? Cuando Samuel llegó, bendito Dios, cuando Samuel llegó y Dios estaba por constituir a Saúl por primer rey de Israel, los ancianos de la ciudad, cuando vieron al profeta, se empezaron a estremecer y le preguntaron: ¿tu venida es en paz, profeta? Porque habían dos palabras en la boca del profeta: o juicio o bendición. Y por lo natural, por el mal comportamiento del pueblo, hermano, la palabra era dura. Dura era la palabra. Vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Hay otra palabra del profeta Elías que dice: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me voy a presentar y me mostraré ante el rey Acab. Acab quería ver a Elías porque lo hacía responsable de la sequía y de las muertes. Y este rey, hermano, le ha pegado una persecución al profeta. Pero usted sabe que a Elías Dios lo transportaba de un lugar a otro y lo guardaba y lo cuidaba. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Hay una palabra, oiga esto, porque estás bajo la presencia, porque habitas al abrigo del Altísimo. Hay una palabra que te va a hacer llegar a tu enemigo, pero en victoria. Los filisteos preparan su ejército. Las batallas de antes se hacían en las llanuras. Los pueblos para el combate se ponían en los montes. Antes de la batalla trataban de negociar la paz a través de embajadores de la paz. Mandaba cada escuadrón un componente de 3 o 4 hombres para negociar la paz antes del derramamiento de sangre. Israel acampa para la batalla. Los filisteos, que son un ejército poderoso, mucho más que Israel, porque tenían la influencia de los griegos. Los griegos les enseñaron a la confección de armamento bélico: cascos, lanzas, jabalinas, espadas, escudos. Y aparte de eso, los filisteos ya estaban trabajando el acero. Ya habían descubierto cómo trabajar el acero. Quiere decir que el pueblo de Israel ante los filisteos se presentaba como una nación, aleluya, no a la capacidad militar para enfrentarlos. Y por 40 días salía un paladín muy grande, porque Goliat era uno de tantos gigantes que tenían en Filistea. Y por 40 días salía un hombre muy alto, grandísimo, llamado Goliat de Gat.
y por 40 días desafiaba a Israel. Les llamaba perros, les llamaba miedosos. Desafió a Saúl como rey. Y el pueblo de Israel estaba turbado por escuchar a este gran hombre llamado Goliat. Pero un muchachito que fue mandado con un mandado allá de su papá, valga la redundancia, para llevar y ver cómo están los hermanos en la batalla, cuando llegó al lugar, a la escena, él escuchó la voz del paladín. Pero dentro del corazón de este muchachito llamado David, él tenía presencia y tenía palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando él, aleluya, Saúl lo llama y le averigua, ¿es verdad que quieres ir a pelear? Él dijo, sí, Señor, lo que pasa es que yo he estado en el desierto cuidando ovejas. Yo soy pastor de ovejas, quizás una profesión en aquel tiempo desconocida como para los que no tenían nada que hacer. Estaba olvidado allá en el desierto, pero mientras Israel estaba doblegado ante los filisteos por un paladín grande, un muchachito en el desierto estaba matando osos y estaba matando leones, porque él estaba bajo la presencia de Dios. Él sabía que no dependía de su fuerza, él sabía que dependía de las fuerzas de Dios. Él no necesitaba armamento bélico, él necesitaba solamente una piedra y una onda y un corazón dispuesto a ver una gran victoria. Y entonces el rey Saúl trató de vestirlo, dice la Biblia, con su mejor coraza, con su mejor escudo, con su mejor vestimento de guerra, y David echó a caminar y se caía. David estaba forrado de presencia porque habitaba al Altísimo. En el abrigo se cobijaba David, y en David había una palabra. Y cuando David va a la escena, viene el escudero, porque no solamente era Goliat y su escudero. David no tenía un escudero. El escudero de David era el Espíritu Santo de Dios, invisible para los hombres, pero visible en el mundo espiritual. Y él dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Escuche esto, la palabra de David indica a un hombre que está bajo la presencia, está en el abrigo del Altísimo y recibe una palabra. ¿De qué manera tú te enfrentas a tu enemigo? Porque el enemigo no ha cambiado su estrategia. Siempre es gritar, gritar y gritar. Siempre es atemorizar, atemorizar y atemorizar. Pero David va allá y él no tiene escudero. El escudero de David, ¿sabe quién? El Espíritu Santo de Dios. David solamente obedeció porque estaba bajo presencia. La presencia le dio una palabra, aleluya, y David escoge 5 piedras lisas del arroyo, corre a la línea de batalla, aleluya. ¿Cuántas veces trató Goliat de hacerlo? Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero lo que sí sé es que David llegó primero, porque David tenía sus pies como de sierva y en las alturas lo hacía andar. Cuando David llega, él tenía una palabra, y esa es la palabra que debe haber en la boca de cada creyente, la palabra de victoria en medio de esta situación, la palabra de protección, la palabra que no estamos solos, que el enemigo va a caer, porque va a caer, aleluya, porque Dios te ha dado la victoria. El Señor pelea por ti y tú estás tranquilo. Ábrele los ojos al pueblo y mira la cantidad de ángeles que está alrededor de Israel. Cuando el profeta dijo, ábrele los ojos a ábrele los ojos, y había un gran ejército de ángeles, aleluya, con carros de fuego y espada. Más son los que están contigo que los que están en el mundo, aleluya. El enemigo puede venir como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Presencia. La presencia trae palabra. Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy Acab me va a ver. Tú te puedes presentar ante tu enemigo, y cuando tú vas ante tu enemigo no te va a poder hacer absolutamente nada, hermano. Tu enemigo no va a poder contra ti, porque contigo está, aleluya, el león de la tribu de Judá. Acab quería matar a Elías, pero no podía. Es que el enemigo no anda, él anda como león rugiente, pero él no puede tocar al Hijo de Dios si Dios no lo permite. Él no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite. Y cuando Dios lo permite, jamás te dará una prueba que sea más grande para destruirte. Jamás
hará algo que sabe que tú no puedes pasar en victoria. No ha sobrevenido ninguna prueba que no sea natural, que usted diga es que no pude, es que fue muy grande. No, hermanos, Dios jamás pondrá una carga que no podamos llevar. Pero Dios puso una palabra en un hombre que dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy yo me voy a mostrar ante Acab. Se necesita tener presencia de Dios para darle la cara a tu enemigo. Se necesita confrontar la situación y no escapar de ellas. Se necesita reconocer quiénes somos y de quién dependemos y en quién confiamos. Se necesita tener presencia y palabra para ir ante tu enemigo. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante Acab, dijo el profeta Elías. Hay un tiempo para huir, ¿sabías? ¿Sabías que hay un tiempo para huir? Pero hay un tiempo para confrontar las cosas. No todo el tiempo te la tienes que pasar huyendo. No todo el tiempo tienes que esconderte debajo de la cama. No todo el tiempo tienes que huir a las cosas, darle la espalda, huir ante la guerra. Hay guerras que tú tienes que salir y tirar tu piedra. Deja que Dios la va a llevar y la va a clavar en el preciso lugar donde este hombre gigante no tenía protección. Tú solamente confía. No es tu piedra, no es lo diestro que eres con, aleluya, con la onda, sino que vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien los filisteos provocaron. Gloria a Dios. Pero también esta palabra habitar tiene que ver con dirección. Número 1, presencia. Dirección número 2, Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Abra su Biblia, búsquela, ayúdeme a leerlo ahí. Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo, tenemos dirección. Y la dirección trae 3 cosas. Número 1, nos hace entender. ¿No han pasado sucesos que no has entendido? Situaciones que tú dices, oye, ¿por qué no le pasa eso a fulana de tal? Yo que estoy aquí orándole, buscando a Dios, mira todo lo que me pasa. Es que cada cosa que te pasa tiene un propósito. Y el propósito se convierte en una enseñanza. Y la enseñanza se convierte en una experiencia. Y la experiencia te da una bendición para que seas a otra persona. No te lo puedo repetir porque eso llegó así ahorita. Así que si lo apuntaste, gloria a Dios. La dirección nos hace entender los momentos difíciles que hemos vivido, los que estamos viviendo y los que estamos por vivir. Porque la vida, en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tiene que evadir los malos momentos. No tiene que jugar al yo no estoy cuando la situación se pone difícil. La Biblia dice que, aleluya, estar bajo el abrigo del Altísimo nos da dirección. Y la dirección nos hará entender el porqué de las cosas. Hay situaciones que yo quisiera saber por qué sucedieron en mi vida. Y quizás nunca sabré mientras viva. Pero lo que sí sé es que me hicieron entender. La palabra de Dios me hizo entender cosas que yo no comprendía. David, en una ocasión, puso y empezó a fijarse en toda la gente que estaba a su alrededor. Y dijo, hay gente que no cree en Dios. Hay gente que vive impíamente. No tienen temor del Altísimo y pareciera que todo le va bien. Prosperan, tienen una familia hermosa, tienen una casa muy grande,
tienen el mejor camello, el mejor carro. Y yo que trato de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, tengo que huir. Me menosprecian, me señalan, se levantan contra mí, murmuran contra mí. Pero no se quedó ahí. Dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí, entendí. Es que hay cosas que no se pueden entender en tu casa. Hay cosas que se entienden en la intimidad. Hay escenas de tu vida, pasajes por donde has caminado, lugares en donde has visitado, personas con que te has codeado, que te han llenado de tristeza, de luto, te han llenado de angustia y te han puesto a pensar 1001 cosas. ¿Sabes cuándo tú entenderás eso? Tú entenderás eso cuando entras a la presencia de Dios, cuando entras en humillación ante el santuario de Dios, y el Espíritu Santo te hará entender el por qué sucedió contigo. Tenía un propósito Él, una enseñanza grande quería darte, quería mostrarte, y te utilizó a ti. Dale gracias a Dios que no vio a otro instrumento, no vio otra vasija, te vio a ti y quiso usarte a ti, porque eres de bendición para muchos. Lo que hoy representa tristeza para ti puede representar gozo para muchos por la experiencia que has adquirido. Pero las cosas se entienden en el santuario de Dios. No hay otro lugar. La dirección te hace entender, pero la dirección también te da enseñanzas en el camino. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Hay mucha gente perdida hoy porque están caminando, hermanos, fuera del camino correcto. Están caminando fuera de la voluntad perfecta. Andan en la voluntad permisiva, que usted sabe que no era la voluntad de Dios, pero usted se metió ahí. Ahora aguante callado. Ahora trabaje doble usted y por el otro buey también. Ya usted sabe a qué me refiero, no lo estoy insultando. El yugo, pues, tienes que cargar el tuyo y el del otro. Cuando tú estás en la voluntad permisiva, te van a pasar cosas que te vas a tener que poner firme y fuerte y sostenerte y trabajar por ti y por la otra persona. Pero cuando tú estás en la voluntad perfecta, no importa qué clase de tempestad esté pasando, es la voluntad perfecta de Dios, Dios te va a llevar en victoria. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, Samuel se entristeció. Pero Dios le dijo a Samuel, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Le vamos a poner rey, pero diles que ese rey se va a llevar a las muchachas a que amasen harina allá al palacio. Les quitará un impuesto, les quitará tierras y los pondrá a trabajar, los mandará a la guerra. O sea, van a entrar en la voluntad que no es la voluntad perfecta de Dios, porque Dios tenía un gobierno teocrático, Dios y el profeta. Dios gobernaba, pero el pueblo quería un rey. Bueno, ahí tienen a su rey. Empezaron a pasar situaciones por estar en la voluntad permisiva y no en la voluntad perfecta de Dios. Hay cosas que yo necesito aprender, y para poder aprender tengo que tener un corazón de estudiante. Quizás muchos en muchas iglesias dirán, bueno, este pastor no tiene nada que enseñarme. Usted no es un estudiante. Entonces vaya a predicar, pero no vaya a una iglesia. Vaya a los montes, cruce los ríos, vaya a los pueblos donde no hay ofrenda, donde no hay diezmo. Empiece a predicar por amor y no por beneficio propio. Si usted ama a Dios, usted ama las almas como son. No ama el lugar por lo que tiene. Usted ama a Dios, usted ama a Dios, usted amará a su prójimo como a usted mismo. Para poder ser enseñado necesitamos tener un corazón de estudiante. Siéntese y escuche, porque Dios le puede hablar a través de un niño. Y te enseñaré el camino en que debes andar. La dirección nos hace entender y nos enseña el camino por donde debemos andar. Y número 3, bajo la dirección, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré
Mis ojos, cuando Dios, aleluya, pone sus ojos sobre alguien, no hay forma de que el enemigo haga frustrar o trate de detener, porque no lo va a poder hacer. Él trató cuando Caín se levantó contra su hermano Abel. El enemigo dijo: voy a romper, aleluya, la simiente de la mujer para que no se levante aquel que dijo Dios que pisará mi cabeza. Pero cuando él se levantó a través de Caín y mató a su hermano Abel, Dios levantó un tercer hijo llamado Set, y nuevamente el hombre empezó a convocar a Dios. Cuando Moisés iba a nacer, el diablo pensó que era a través del linaje y que Moisés podía ser el libertador y el hijo que podía ser el hombre que aplastaba la cabeza de él, y trató de matarlo, aleluya, con un plan diabólico de los niños que tenían que morir. Pero Dios guardó a Moisés, aleluya, por fe lo guardó, aleluya, y al tercer mes la mamá no podía esconderlo más, lo tiró al río. O sea, deja las cosas que vayan al río, Dios los va a cuidar, Dios tendrá cuidado de ellos. Tú suéltalos en fe, que si están en el propósito de Dios, el faraón no los va a poder tocar. Cuando Dios fija sus ojos sobre alguien, ese alguien puede venir de una madre estéril. Cuando Elí empezó a permitir pecado en la iglesia a través de sus dos hijos Ofni y Finees, y vino una palabra de parte de Dios por parte del pequeño Samuel, y le dijo todo lo que iba a suceder. Años más tarde Israel entra en guerra, aleluya, tanto así que hicieron venir el arca, diciendo que el arca les iba a dar la victoria. Ellos pusieron su mirada en el arca, pero la quitaron del Dios del arca. El arca no, el arca representaba la presencia de Dios, pero Dios estaba por encima del arca. Y ellos no apelaron a Dios, ellos apelaron al arca. Y hubo una gran mortandad. En esa mortandad murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Cuando el viejo Elí recibe la noticia, estaba cerca en su silla mecedora, su corazón estaba temblando, oía el grito del pueblo, y llegó el mensajero y dice: tengo malas noticias. El pueblo cayó delante del enemigo. No solamente eso, se acabaron de llevar el arca de Jehová. Fue raptada por el enemigo, por los filisteos. Pero no solamente eso, tus hijos murieron en batalla. Y cuando daba la noticia, una de las mujeres de los hijos estaba encinta y se le vino los dolores de parto, y en medio de la muerte, cuando paría, le preguntaron cómo se iba a llamar el pequeño, y ella dijo: Icabod, Icabod. Icabod es quitada es la gloria, una generación sin gloria, porque no habían reconocido al Dios de los cielos. Pero cuando Dios puso sus ojos sobre Samuel, la palabra de Dios vino sobre Samuel, porque Samuel estaba bajo el Altísimo, el abrigo del Altísimo, y le dio dirección. La palabra, la dirección también te da un lugar para que te escondas en momentos duros. Primero de Reyes 17, 3 y 4. Vino una palabra de Dios a Elías en medio de la sequía y le dijo: sal de aquí. Hay momentos para salir, ahora sí, salga huyendo. Hay momentos para combatir, hay otros para salir huyendo. Y esto no es cobardía. Este es el propósito de Dios. Que te digan cobarde si quieres. Que te digan lo que sea porque no quieres seguir el rumbo de los demás. Que te señalen lo que sea. Tú no tienes que hacer lo que el grupo hace para hacerlo sentir bien a ellos. Tú tienes que hacer lo que Dios dice en su palabra, aunque seas el único que lo hace. Y Dios le dijo a Elías: sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. En momentos difíciles Dios tiene un escondite para su pueblo. Bendito sea Dios. En este tiempo difícil que el mundo atraviesa, Dios tiene un escondite, y es un arroyo. El arroyo significa hay agua. El agua significa en la Biblia en ocasiones el Espíritu Santo. Escóndete en la presencia de la intimidad del Espíritu Santo. Dios se encargó de mandar a cuervos con carne y le dijo a Elías: no te preocupes, escóndete, dirígete al oriente, escóndete, hay un arroyo en el Kerit, ahí yo te voy a sostener, ahí beberás agua y comerás
aleluya, porque yo voy a ordenar a los cuervos que te sustenten. Estando en Bocas del Toro, en muchas oportunidades Dios usó gente que no tenía temor de Dios para sustentarme a mí y a mi familia. Recuerdo, estábamos por entrar al año nuevo y no había dinero para cena, no había dinero para nada. Y en momentos como ese tú dices, bueno, creo que no estoy en la dirección correcta de Dios, o perdí el norte. Y recuerdo que nos acostamos más a veces la carga sobre la figura del hombre, pues es el responsable de hacer llegar alimento y los víveres, los viles que se utilizan pues en un hogar. Recuerdo que me acosté tarde y me dormí muy tarde, y en medio de mi pensamiento y revolvedera en la cama de aquí para allá, Señor, viene el 31 y no tengo nada, 31 de diciembre, y dentro de mi corazón, Señor, yo quisiera tener no solamente para mi familia, yo quisiera tener para hacer una gran cena y invitar a todos los que pasan, no importa si son borrachos, prostitutas, los niños, no me importa quiénes son, que pasen y coman aquí en los linderos de la casa pastoral, en la mesa de Boca del Toro. Un aguacero muy grande de esos que caen en bocas. Toda la madrugada. Mi mamá estaba en Bocas para ese día. Y en medio del aguacero, yo escuchaba una voz así, como cuando usted escucha algo al final así. Pastor, pastor. Y yo decía, yo no voy a salir menos debajo de este aguacero. Vaya, es un maleante hasta que no hay nada, casi me va a dejar sin nada. Y con 3 mujeres ahora, son 4, estaba mi mamá ahora. Pero la voz fue muy insistente, debajo de un palo de agua. Pastor, pastor. Y yo abrí un poquito la ventana para ver. Santo Dios, un hombre vestido de amarillo con una capota amarilla pues, y una moto. Y decía, no hombre, no. Y si ese tipo lo mandaron a matarme, no. Mejor perro vivo que león muerto. Pero el hombre insistió tanto que yo salí debajo del agua, hermanos, con mucho miedo. Y ese hombre me dijo, iba a salir a mi trabajo y Dios me ordenó. Oveja mía no era. No sé si estaba yendo a la iglesia en ese momento, no lo sé. Lo que sé es que en medio del aguacero, me dice él, iba a mi trabajo y Dios me ordenó pasar a esta casa y darle a usted para fin de año. Y yo decía en mi corazón que no sean $5, por favor, porque levantarme de la cama debajo de este palo de agua para que me dé $5 o $10, pero bueno, todo lo que llega es bendición. Y el hombre me dio un sobre y me dijo, ore por mí que me voy. Oré por él, pero lo más rápido para que se fuera. Y agarró su moto y se fue. Y yo me metí, estaba cargado de sueño y dejé el dinero en la mesa. No lo conté por primera vez, no cuento una ofrenda, hermano, de una vez. Y me acosté a dormir. En la mañana, una de mis hijas me dice, papá, ¿cuánto es que te dieron? ¿Cuánto es que te dieron? Que no sé qué. Una ofrenda. Dije, una ofrenda ahí, yo no sé ni de cuánto es esa cosa ahí. Y dice ella, papá, ¿cuántos son $15? 15 billetes de 20. Y yo, ¿qué? Hermano, se me fue el sueño. Se me fue el hambre, se me fue la angustia. Y Dios, cuenta de nuevo. 1, 2, 3, 4, hasta 15. ¿De qué son? Son de 20. Cuenta, son $300 que Dios nos acaba de dar para una cena. Es que cuando Dios pone sus ojos sobre ti, te dirige al arroyo de Querit. Y no importa, en el arroyo hay agua. ¿Qué iba a comer Elías? Dios le dijo, yo ordené a unos cuervos, a este animal que nadie quiere, a este animal que no comparte, ordené para que te lleven solamente y nada más carne, y tomarás del arroyo. Escóndete ahí. Cuando Dios pone sus ojos sobre ti, Dios tiene un lugar seguro, una ciudad de refugio, donde no vas a pasar necesidad, donde vas a estar librado de la muerte. Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios te librará aún, aleluya,
aleluya, de león, aleluya, porque Él ha puesto sus ojos sobre ti. Recuerdo que hicimos un súper en el Romero, creo que fuimos a Romero. No debo hablar de los súper para no darle publicidad, no me están pagando. Betsaida hizo una gran olla de comida para todos los que llegaban ese día. Cuando hay dirección, hay entendimiento, enseñanza, hay un lugar para escondernos de parte de Dios, hay protección. Hay protección. Vestidos de toda la armadura de Dios, hay protección. Número 4. Hay protección. Hablé de presencia, de dirección, protección. Número 3, protección. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano tiene una manera de protegerse. Usted lo encuentra en Efesios capítulo 6. Uno de ellos es la verdad. Otro de ellos es la justicia. Otro de ellos es el evangelismo. Otro de ellos es la palabra de Dios. Otro de ellos es la fe. La verdad, cuando habla usted verdad con sus labios, se convierte en un instrumento de guerra. Recuerde que el enemigo es mentiroso desde el principio. Y aunque parece ser algo tan insignificativo, cuando yo hablo la verdad, yo estoy ceñido. Mi lomo, una parte muy importante para ir a la guerra, que tiene que estar en completa salud. Cuando hay mentira en mis labios, mi armadura no está por completa. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios tiene una manera de protegerte, y no es solamente a través de la armadura de Efesios 6:11, sino que el cántico de liberación te rodea. Cuando hay un cántico nuevo, aleluya, Dios rodea tu vida de liberaciones. ¿Liberaciones de qué? De las cadenas, de las aflicciones, de los pensamientos malos, del pecado de nuestro enemigo. Él es nuestro refugio y nos guarda de nuestra angustia, y los cánticos de liberación nos rodean. Pero también, número 4, cuando el hombre habita en el Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, Dios también exalta su poderío. Es que Dios tiene poder sobre toda la tierra. La Biblia dice en el libro de Jeremías 10:12-13: el que hizo la tierra con su poder, el que pasó en orden el mundo con su saber, y el que extendió los cielos con su sabiduría. A su vez se producen muchas aguas en el cielo, hace subir las nubes, hace los relámpagos con la lluvia, y saca, aleluya, el viento de sus depósitos. Dios tiene control de la madre naturaleza. Bendito sea Dios. Lucas 5:15 dice que su fama se difundía cada vez más y más, y las multitudes se congregaban, porque la palabra del Señor también traía sanidad. Dios tiene poder sobre toda enfermedad, y Dios tiene poder sobre el enemigo. Anulando el acta, dice Pablo a los colosenses, anulando el acta, los decretos que habían contra nosotros, los clavó en la cruz, dice la Biblia, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Lo que para nuestro enemigo, que Dios lo reprenda, fue una gran victoria, para nuestro Señor Jesucristo no fue otra cosa sino que demostrarle al mundo, aleluya, exhibición del enemigo en la cruz. Él trató de matarme, pero él no sabía que al tercer día el Espíritu de Dios lo iba a levantar de los muertos. No importa cuántos días de crucifixión tengas que pasar, el Espíritu Santo te va a levantar, y Dios te va también a honrar y te va a glorificar, porque Dios es un Dios que honra a los que le honran. También Dios está
sobre todo poder espiritual. No importa si estemos, ni dónde estemos, ni cómo nos sintamos, porque esto no es por sentimientos, esto es por convicción. Lo importante es que Dios está aquí. Lo importante es que Dios ha prometido estar con nosotros si estamos en el abrigo del Altísimo. Vamos a orar en esta tarde para entregarle toda aflicción. Si tú estás ahí bajo la sombra del Altísimo, tranquilo. Dios tiene control de todo. Padre, en esta tarde damos gracias, gloria y honra, poder y alabanza al único y sabio Dios, poderoso, inmortal e invisible. A Él sea la gloria sempiterna por los siglos de los siglos. Señor, tú recibes toda la gloria, toda la honra, toda la fama es tuya, Señor. Y tú no compartes tu gloria con nadie. Bendice, Señor, en Jesús a todos los hermanos, Padre. Bendice a todos los necesitados y quebrantados de corazón. Bendice, Señor, a los que hoy están pasando un momento duro y difícil. Bendice a las parejas, bendice a los hijos, bendice a los matrimonios. Guarda a mis hermanos, Señor, cuando salen. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Dios. Bendice al que está al otro lado ahí de su teléfono, Señor. Bendice al que recibe esta, aleluya, Señor, esta dirección, esta palabra. Bendice al que recibe esta señal por Facebook, ahora en YouTube. Al que lo recibe, bendícelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, sánalos si están enfermos, levántalos si están afligidos. Aleluya, anima al que está desanimado. Levanta, Señor, al menesteroso. Aleluya, trae tu provisión sobre la necesidad, oh Dios, de los hermanos, Padre. Oh Dios, en medio de momentos difíciles, Dios tendrá un arroyo, tendrá cuervo. En medio del momento difícil, Dios tendrá una viuda en Sarepta. Dios siempre tiene provisión para su pueblo. Bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, una palabra de armonía, de sustento, una palabra de presencia de Dios sobre la vida de todo mi Señor. Actúa en favor de ellos como lo has estado haciendo. Quebranta la fuerza del enemigo, Padre, que se ha levantado contra tu pueblo. Quebranta toda fuerza del enemigo que ha tratado de salir a luchar contra tu pueblo, Señor. Y si alguno está pasando quebranto de salud en esta tarde, Señor, es sano por tu palabra, por las llagas de Cristo, por la sangre del Cordero. Bendito sea Dios para siempre. Si hay problemas, Dios interviene, aleluya. Trae sabiduría a la mente de mis hermanos, Señor, aleluya. Oh, trae una palabra que reedifique, que edifique, que sustente, que restaure, que levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, sencillo y humilde ante tu presencia, Padre, para poder ser atendido. Bendícelo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice al viejo, bendice a las parejas, a los niños, adolescentes, aún a los que maman. Bendice, Señor, al pueblo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. A Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por habernos permitido llevar una palabra en medio de este día caluroso y hermoso de parte de Dios. Esté pendiente que a los hermanos que no pudieron conectarse, el culto les va a llegar a través de la señal de YouTube, solamente para que usted apriete y vea el culto en horas de la tarde, a la hora que usted desee. Hay algunos anuncios que yo se los estaré haciendo llegar. Se los estaré haciendo llegar a cada uno a su WhatsApp. Dios le bendiga. Recuerde que Dios tiene control siempre de todas las cosas. Saludos y bendiciones.